Estaba mirando estos días que el mundo ha tenido grandes agitadores y de todas las clases. Aparecen por allí los agitadores de la revolución. Hubo ciertos personajes que agitaron al mundo cuando se dio aquello de las revoluciones, cuando vino la llamada Revolución Francesa. Han habido agitadores de la filosofía. El mundo ha visto a grandes filósofos que han agitado a las personas con sus pensamientos. Los han dicho, los han escrito y han quedado por allí registrados, y hasta el día de hoy fueron ellos considerados y son considerados hasta el día de hoy grandes agitadores de la filosofía. ¿Y qué tal los agitadores de la ciencia? Hoy tenemos grandes agitadores de la ciencia, los agitadores del conocimiento. ¿Qué tal en un contexto como el nuestro, los agitadores de la violencia? Colombia ha sido un país sacudido y fuertemente agitado por la violencia en todos los aspectos. Ha habido en el mundo agitadores de rebeldía, han promovido su rebeldía y de alguna manera han agitado la mente, la conciencia de muchas personas. Hoy vemos a muchos muchachos extraviados y rebeldes a las cosas de Dios porque han sido influenciados por algunos agitadores que por ahí están, ¿verdad? Los agitadores de la maldad, los agitadores de la tecnología. Hoy estamos en el mundo de la tecnología, de la informática, y ustedes saben que a esto todos los días lo están agitando más y más. Ayer hablaba con alguien y me decía, lo que viene es grande. En cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología, lo que viene es grande. Si el mundo hoy está deslumbrado con lo que está pasando, el mundo no sospecha lo que va a pasar más adelante y va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque todos los días surgen nuevos agitadores de la ciencia, de la tecnología. Llevamos aproximadamente 20 años de gran tecnología, de gran informática, y el mundo no para, el mundo sigue. Alabado el nombre del Señor. Pero hay una cosa hoy, escuche bien, el mundo hoy ha tenido la experiencia también, y en la historia aparece registrado los grandes agitadores religiosos, los que agitaron masas, ¿verdad?, con una religión X. Y hasta el día de hoy hay agitadores en muchos países del mundo con una religión, con una creencia, con una filosofía. Y escucha lo que voy a decir. Y hay del que entre a un país de esos a promover cualquier tipo de religión diferente a la de ellos. Porque no solamente están allí para agitar a las multitudes con lo que ellos creen, sino para impedir que cualquiera venga con cualquier otra creencia a tratar de meterla en su medio. Estaba leyendo, por ejemplo, los países de la ventana 1040. No sé, tal vez esté hablando aquí un lenguaje equivocado para algunos. Todos los países de la ventana 1040 son los países influenciados por los musulmanes. La mayoría de esos países son musulmanes. Cualquiera que entre a un país de esos a predicar de Cristo, es mejor que lleve de una vez, llévele la lápida en la espalda y cargue el ataúd. Porque lo más probable es que en el mismo ataúd en el que entre o que lleve, en ese mismo lo entierran. ¿Por qué razón? Porque no permiten que alguien llegue a agitar a la humanidad con otra creencia que no sea la que ellos están promoviendo. Hoy necesitamos, dentro del mundo cristiano, si me permiten decirlo así, necesitamos gente que agite las aguas.
Alabado el nombre del Señor. Necesitamos quienes muevan las aguas. ¿Por qué? Porque el cristianismo está quieto. El cristianismo está muy reposado. El cristianismo está muy tranquilo. La pandemia que vino para sacudir todas las esferas del mundo, todas las esferas de la sociedad, y que en este momento tiene agitadas a muchas personas, parece que al cristianismo no le hizo algo así como de agitarlo, como que la gente despierte y diga: tenemos que despertar, tenemos que levantarnos. Alabado el nombre del Señor. Una, porque el Señor está a las puertas, y dos, porque necesitamos ganar más gente para el reino de Dios. Y para eso se necesita que hayan agitadores. ¿Me está escuchando? Se necesita quien mueva las aguas. Alabado el nombre del Señor. Y quien mueva las aguas debe tener una experiencia extraordinaria con Dios. No puede haber tenido la experiencia solamente de una emoción pasajera en un culto. Es que estuve en un culto hace no sé cuánto tiempo y sentí cierta emoción, pero la emoción se me pasó, la emoción se me acabó y ahora no sé qué me pasa. El que vaya a agitar las aguas del Espíritu de Dios en este tiempo, a revivir el Pentecostés, tiene que haber conocido profundamente a Jesucristo en la experiencia de la salvación. Alabado el nombre de Jesús. Tiene que haber experimentado un cambio en su vida, una transformación por el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Diga conmigo: necesitamos quien agite las aguas. Dígalo otra vez: necesitamos quien agite las aguas. Se necesitan agitadores hoy. ¿Está escuchando, hermano? Alabado el nombre de Jesús. No agitadores de emociones. Disculpe lo que voy a decir. No agitadores de emociones. Porque lamentablemente el cristianismo en los últimos años se convirtió en una cuestión emocional. En que yo voy al culto para sentir. Y si no siento, entonces no está pasando nada. Y cuando uno va a un culto solamente para sentir, cuando uno hace una fiesta, cuando uno hace una ceremonia, disculpe, una ceremonia religiosa solamente porque quiere sentir algo y no lo siente, entonces como que se acabó todo. Déjeme decirle que Dios es real aunque usted no lo sienta. Déjeme decirle que Dios es real aunque usted no lo crea. Déjeme decirle que Dios todavía se mueve aunque usted no lo vea moverse. Dios todavía se mueve en el poder del Espíritu Santo y está aquí en este lugar para moverse en la vida de alguien. Alabado el nombre de Jesús. Necesitamos revivir el Pentecostés. Pero para revivir el Pentecostés tiene que haber alguien que venga y agite el agua que está quieta. El agua que está estancada. ¿Hay agua? Sí, pero el agua está quieta. Yo quiero que te preguntes en esta noche: ¿qué pasa en tu vida que hace tanto tiempo no se mueven las aguas? Alabado el nombre del Señor. Yo quisiera ver la mano levantada de alguien esta noche que diga: hace mucho tiempo. Alabado el nombre del Señor. Que alguien que piense dentro de sí: creo que yo necesito que mi vida sea movida otra vez por el Espíritu de Dios. Deje la mano arriba en alto. Alabado el nombre del Señor. Y con las manos arriba dígale al Señor: necesitamos revivir el Pentecostés. Alabado el nombre del Señor. Dígale al Señor: las aguas están aquí, pero las aguas han estado quietas. Y lo que se necesita es que alguien las agite. Permítame decirle, mi hermano, esta semana no va a ser una semana normal. Esta semana va a ser una semana diferente. Alabado el nombre del Señor Jesús. Usted tiene el agua dentro.
Usted tiene el Espíritu de Dios adentro. Usted es el que necesita comenzar a agitarse y a moverse en esa dimensión espiritual. Alabado el nombre de Jesús, para que reviva aquello que está muerto. Dele ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Necesitamos agitadores de un movimiento del Espíritu Santo. Déjeme decirle eso, hermano. Lo necesitamos hoy. Alabado el nombre de Jesús. El mundo hoy habla de la pospandemia. ¿Qué va a pasar en la pospandemia? Y nosotros como creyentes estamos pensando en qué va a pasar después también. Alabado el nombre del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta gente se fue ahorita de este camino? ¿Cuánta gente se salió? Estoy diciendo, hermano, que no puede ser una agitación emocional, que tiene que ser algo espiritual. Alabado el nombre del Señor. Porque cuando es del Espíritu se queda y permanece. Cuando es emocional es de la carne y desaparece. Alabado el nombre del Señor. La gente que se fue en tiempo de pandemia para el mundo es porque vivían aquí solamente de una emoción. La emoción se acabó y ellos desaparecieron. Pero la gente que se quedó, óigame bien, los que nos quedamos y los que nos vamos a quedar, porque Dios nos va a dar las fuerzas, perseverando hasta que Él venga a llevarse a su pueblo. Alabado el nombre del Señor. No estamos aquí por una emoción, estamos aquí por convicción del Espíritu Santo de Dios. Él nos ha convencido. Él nos ha convencido. Lo que necesitamos es movernos nosotros. Que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro. Alabado el nombre de Jesús. Mire, hermano, ese texto del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía. Alabado el nombre del Señor. Si usted lee bien ese texto, el texto dice: la tierra estaba desordenada. ¿Qué quiere decir que la tierra estaba desordenada? Cuando uno lee en una Biblia en hebreo dice: la tierra llegó a estar. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir? Que Dios no creó desorden. Que Dios creó en completo orden. Pero que ese orden que Dios creó, alguien vino y lo desordenó. ¿Está escuchando? La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y escuche, la Reina Valera dice: la tierra estaba. Pero en hebreo es: la tierra llegó a estar. Lo que Dios había hecho en completo orden, de un momento a otro resultó convertido en un completo caos. ¿Quién fue el que vino a ocasionar el caos? ¿Quién fue el que vino a ocasionar el desorden? Se sabe que fue el enemigo. Alabado el nombre del Señor. Y como el enemigo viene para causar el desorden, dice la Biblia que aparecen las tinieblas sobre la faz del abismo. Porque cuando el enemigo hace su obra, lo que deja a su alrededor es tinieblas por todos lados. Pero Dios no se quedó quieto. Escúchelo bien, mi hermano. El Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que allí donde había desorden, que allí donde había tinieblas, el Espíritu de Dios apareció para moverse. Alabanzas al Señor.
Hoy hay desorden en el mundo. Hoy hay tinieblas por doquier. Parece como que las tinieblas han avanzado más en este tiempo de pandemia. Parece como que las tinieblas han extendido sus tentáculos para abrazar mucha más gente. Pero hoy quiero decirle en esta noche que el Espíritu de Dios se está moviendo todavía, porque el Espíritu de Dios está vivo. Alabanza al Señor. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, entonces el desorden se acaba. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, las tinieblas desaparecen. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay vida, y hay vida en abundancia. Alabado el nombre de Jesús. Puede que este mundo esté patas arriba, puede que este mundo esté en un completo caos, pero déjeme decirle que todavía el Espíritu de Dios está para moverse. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está para moverse? Alabado el nombre del Señor. El Espíritu que vino en Pentecostés vino para quedarse. Por eso es que yo le estoy diciendo, hermano, vino para quedarse. ¿Dónde? Para quedarse en la iglesia, porque la iglesia es el templo donde mora la gloria de Dios. Si esta iglesia se mueve en este barrio, si esta iglesia se mueve en este sector, el desorden que hay, escúcheme bien, mi hermano, se acabará. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve en usted y a través de usted para desalojar las tinieblas. Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Y hay vidas que el Señor rescató un día. Y cuando Dios le rescató, el Señor colocó en orden sus vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Que las cosas viejas pasaron. Alabanzas a Dios. Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? ¿Y qué dice? He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino para moverse. Y las cosas viejas que ocasionaban desorden pasaron. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo quedó usted después de que el Señor le rescató? Como una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alabado el nombre del Señor. Pero cuando el enemigo ve esa vida en completo orden, escúcheme bien, ese matrimonio en completo orden, ese joven, ese adolescente en completo orden, el enemigo no se queda quieto y él buscará por todos los medios cómo incursionar, cómo meterse en esa vida, cómo meterse en ese hogar para ocasionar el caos, para ocasionar el desorden. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando alguien deja entrar al enemigo, entonces el enemigo entra con todas las tinieblas allí también para atacar. Alabanza al Señor. Pero tú no estás solo. Recuerda en esta noche que el Espíritu de Dios se mueve. Joven, tu vida puede estar desordenada, pero hoy se puede levantar. Si hay un mover del Espíritu de Dios, necesitamos que el Espíritu se mueva. Necesitamos que el Espíritu se mueva sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Alabado el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se mueva allí donde hay desorden, allí donde hay tinieblas, y van a desaparecer las tinieblas, va a desaparecer el caos y va a reinar la gloria, la presencia de Dios en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Alábalo porque Él vive. Dale la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. El enemigo suele causar desorden. Desorden en la carne. ¿Está escuchando, hermano? Días pasados unos muchachos me enviaron un video que habían grabado unos jóvenes que eran de la iglesia y en el que estaban en un baile. Oiga, unos jóvenes que eran de la iglesia
Y entonces me lo señalaron en el video, me dijeron fulano de tal era el líder de alabanza de esa iglesia y tocaba piano espectacular. La joven que usted ve ahí, ella pertenecía a la directiva de los jóvenes. La otra pertenecía a otro comité de una iglesia aquí en Medellín, aquí en el área metropolitana. Y estaban escuchando una música estridente, ruidosa, y con unas cervezas de esas gordas grandes en las manos, eso que parece como de 2 litros. Sí. Y en medio, oiga, escuche bien, del baile de todo eso, levantaban la cerveza esa grandota. ¿Y sabe lo que gritaban? Esto sí es vida. Y me dijo el que me envió el video: pastor, mire, observe esto y escuche lo que dicen. Eso sí es vida. Esto sí es vida. ¿Qué opina usted, pastor? Yo dije, pueden haber ocurrido cualquiera de estas 2 cosas, le dije. Número 1, que ellos nunca conocieron a Dios, que ellos nunca se arrepintieron, que ellos nunca tuvieron la experiencia de la conversión. Y le dije, o número 2, que ellos dejaron al enemigo entrar en sus vidas. Y eso es lo que el enemigo hace con alguien cuando lo dejan entrar. Convierte la vida en un desorden, convierte la vida en un caos, en un problema. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi hermano, si hay una necesidad de revivir el Pentecostés, es hoy. Porque hoy aparecen muchas cosas que están relacionadas con el desorden y que quien está promoviendo el desorden es el enemigo. Hay una ola de divorcios por todas partes. Habla Jehová, que tu siervo oye. Escucha, hermano, hay una ola de divorcios por todas partes y lo peor de todo es que nosotros ya lo estamos viendo como algo normal. Eso es normal y eso es propio de este tiempo. Que alguien se case con una muchacha o una muchacha con un muchacho y a los días diga no nos entendemos. Y ya cada quien arranca, el uno por un camino y el otro por el otro, y a los días están pidiendo una autorización para ver si se pueden volver a casar. Y tenemos gente, oiga, escucha lo que voy a decir, gente que hoy persevera en una iglesia y se ha casado 5 veces. Se han casado 5 veces. Ya los hemos visto, ya hemos visto los campeones del divorcio. Ya hemos visto los campeones, los que se divorcian y se vuelven a casar. ¿Y sabes qué? ¿Quién es el que promueve todo aquello? El que promueve todo aquello, el que promueve todo el caos, el que promueve el desorden se llama Satanás, el diablo. Él vino para robar, para matar y para destruir. Pero escucha bien esta noche, nosotros tenemos al Cristo vivo, al Cristo de poder. Alabado el nombre del Señor, que vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Por eso necesitamos volver al Pentecostés. Por eso necesitamos que se agiten las aguas del Pentecostés en este tiempo, para que desaparezca el caos que está reinando. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Levante sus 2 manos y diga, hay poder en el nombre de Jesús. Diga, yo reprendo el desorden. Diga, yo reprendo las tinieblas. Dígalo fuerte, yo reprendo el desorden, yo reprendo las tinieblas en el nombre de Jesús. Y diga, yo llamo para que el Espíritu de Dios se mueva en San Francisco. El Espíritu de Dios se mueva en los jóvenes de aquí. El Espíritu de Dios se mueva en los adolescentes. El Espíritu de Dios se agite en los jóvenes, en los hogares, en los matrimonios. Alabado el nombre de Jesús, para que reine Cristo, para que el caos desaparezca. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y estoy diciendo que algunos lo están tomando como normal. Eso es normal después de la pandemia.
yo no lo veo como normal. Yo veo ausencia del mover de Dios. ¿Y sabe por qué veo ausencia del mover de Dios? Porque cuando el Espíritu de Dios se ha movido, el desorden ha desaparecido. Las tinieblas también han desaparecido, porque viene la luz de Dios a reinar. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. A mí me gusta leer a veces por ahí, y leí en estos días dos cosas que me llamaron la atención. La primera fue con relación al evangelismo en la China. Para el comienzo del siglo pasado, en China había una cantidad de cristianos. Dicen que habían millones de cristianos en China. Y a comienzos del siglo pasado, entonces aparecieron algunos promoviendo algunas tesis por allí revolucionarias, y fueron en contra de los cristianos. Pero los cristianos estaban quietos, estaban reposados, porque nadie les decía nada. Los dejaban predicar, los dejaban reunirse, no pasaba nada. Cuando comenzaron a perseguirlos, más de uno comenzó a desaparecer. Y para mediados del siglo pasado, hubo una esposa de un presidente chino, escuche hermano, que dijo: por fin nos hemos liberado de la plaga del cristianismo. Hoy podemos celebrar que no tenemos ni un solo bicho de esos. Lo dijo, yo lo estoy diciendo en español, pero ella lo dijo en el idioma de ellos, que no tenían en todo el imperio chino, no había un solo bicho cristiano por ahí que estorbara. ¿Está escuchando, hermano? Nos hemos liberado de ellos. Convirtieron las iglesias en museos, y en esos museos se hablaba: vea, aquí en este edificio funcionó una iglesia de cristianos, pero nosotros nos liberamos de esa plaga. Por eso entonces comenzaron a llenar los lugares de museos. ¿Está escuchando? Y a mí me llamó la atención que una mujer suiza, a mediados del siglo pasado, consiguió la manera de entrar a China, y entró a una de las ciudades a uno de los estados más poblados de China, y comenzó a preguntar por allí de forma cautelosa quiénes conocían de Jesús. Y comenzó a conseguir gente que conocía de Jesús, que conocía de Cristo. Y le dijo: como no podemos reunirnos públicamente, vamos a comenzar a hacer reuniones de oraciones. Ustedes se reúnen en sus casas para orar a Jesús. Y ellos decían, a los que reunían decían: es que tenemos mucho miedo, porque aquí en China persiguieron y mataron a muchos cristianos, a muchos líderes. Nosotros tenemos mucho miedo. Y ella comenzó a decirle: mire, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Ese fue el mensaje con el que ella reevangelizó a los chinos. El perfecto amor echa fuera el temor. Comiencen a orar en sus casas, comiencen a buscar al Señor, comiencen a decirle al Señor que se mueva en sus vidas, que el Espíritu de Dios se mueva en ustedes, y verá que el temor va a desaparecer. Alabado el nombre del Señor. Escucha hermano, pasaron 2 años y esta mujer había creado en China más de 500 grupos de oración. Y esos 500 grupos de oración en todas partes donde se reunían con un solo propósito: el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos reviva, que el Espíritu de Dios vuelva a moverse en nosotros como en nuestro tiempo. Alabado el nombre del Señor. Y hermano, y dice que pasaron unos 10 años y comenzó un avivamiento poderoso. Eso no se cuenta en las noticias, me está escuchando hermano, eso no lo dicen, pero que comenzó un avivamiento tremendo, de tal manera que cantidad de chinos renunciaban al comunismo para venir a abrazar al Cristo de la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Y hasta este momento persisten muchos cristianos que están dispuestos a dar su vida en China. Escuche bien mi hermano, y creo que el lema de ellos todavía es: el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, no hay diablo, no hay demonio, no hay tinieblas, no hay imperios, alabanza al Señor, que se sostengan de pie. El Espíritu de Dios es arrasador, el Espíritu de Dios es abrazador.
Señor. El Espíritu de Dios termina con la frialdad, con la mediocridad. Oh, gloria al nombre de Jesús. Necesitamos que en San Francisco haya ese despertar del Espíritu Santo. Necesitamos que aquí se levanten voces también. Voces que clamen en las madrugadas. Voces que clamen en las noches. Voces que vengan a este lugar temprano a clamar. Dios del cielo, necesitamos ese mover tuyo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que aquí se necesita ese mover? ¿Cuántos creen, hermano, que se necesita que el Espíritu de Dios se mueva? Alabado el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se mueve y algo tiene que pasar. Ahorita me dijo el pastor: quiero ver esto lleno. Yo llegué a ver este salón lleno. Me está escuchando, hermano, y lo vi lleno. Y también vi la gente aquí llena del Espíritu. También vi la gente aquí saltar, no de emoción, sino gente tomada por el poder del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. El desorden que trajo la pandemia, solo el Espíritu Santo puede hacerlo desaparecer. Pero cuando hay un mover de Dios, diga conmigo: que el Espíritu de Dios se mueva. Que el Espíritu de Dios se mueva. Necesitamos ver a los muchachitos, a los niños, movidos por el Espíritu Santo. Ahora vemos a los niños, los traen al culto. Y el papá o la mamá, saques un dispositivo de esto. Juegue, mi hijo, juegue, vea. Juegue para que me deje escuchar culto. Aló. ¿Ah? Así pasa. Y en las casas también. Juegue mientras yo veo al pastor Orlando predicar. ¿Oíste, mujer? Colócame el pastor Orlando ahí en la transmisión. Mientras yo desayuno, mientras yo hago aquí no sé qué cosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Y claro, mi hermano, ¿me está escuchando? Y después nosotros queremos que no haya desorden. Aló. Si nosotros mismos lo promovemos, nosotros mismos promovemos el desorden. Nosotros mismos nos dejamos guiar a veces por el mismo enemigo para promover el desorden en la casa o para promover el desorden en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Yo quiero preguntar aquí, si usted recuerda cuando los niños, terminados los cultos, quedaban en el altar hablando en lenguas y danzando porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo en ellos. Yo quiero ver la mano levantada de uno que recuerda eso. Alabado el nombre de Jesús. Yo he venido cuestionándomelo, hermano. Yo he venido preguntándomelo y se lo he dicho muchas veces a la iglesia. ¿Dónde están los niños? Ahora ve usted a los muchachos adolescentes llegar al culto y son estirando ahí, haciendo mala cara, parecen chupando limón y partiendo otro, ¿verdad? Y tienen que dejarme manipular esta cosa si quieren que yo vaya a ese culto. Y papá y mamá le dicen: sí, vaya mi hijo, váyale tranquilo, que con tal de que usted vaya allá, porque parece como que hasta la autoridad la estamos perdiendo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, necesitamos un mover de Dios. Necesitamos un mover de Dios. Necesitamos revivir el Pentecostés. Créamelo en esta noche, créamelo. Necesitamos revivir el Pentecostés. Necesitamos que el Espíritu de Dios se vuelva a mover, se vuelva a mover, se vuelva a mover. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. No sé si usted ha leído la historia de lo que sucedió a principios del siglo pasado en Gran Bretaña. El cristianismo se había hecho frío, porque escuche bien, el cristianismo se va haciendo frío y se va volviendo quieto, reposado y tranquilo, ¿verdad? Y aquí vivimos cómodamente. Tenemos comida en abundancia, vestido para ponernos, casa donde vivir. Tenemos todo en abundancia, por lo tanto, hermano, ni nos movemos siquiera a buscar a Dios.
Eso pasó con los británicos a comienzo del siglo pasado. Y hubo una mujer también. Lo curioso que a mí me parece, cuando yo investigo en la historia, es que encuentro son a mujeres. Pero lo que más curioso me parece es que esas mujeres no se mencionen siquiera. Una mujer apareció en el pequeño país de Gales, pertenece a Gran Bretaña, o pertenecía a Gran Bretaña en aquel entonces. Y esa mujer apareció conformando grupos de oración. Porque si usted quiere tener un despertar espiritual y un mover del espíritu en la iglesia, hay que despertar a orar. Alabanzas al Señor. Yo repito esto: no hay un mover del Espíritu Santo sin que alguien se mueva a orar. Alabado el nombre de Jesús. No lo hay. No lo hay. Pastor, de pronto pegando unos brinquitos en el culto. Convoquemos la gente y peguémonos unos cuantos brincos un domingo en la tarde y verá que ahí se prende la cosa. No es con brincos ni es con gritos. Aló. Está bien que nos gusta brincar a veces y que nos gusta gritar, puede ser. Pero esto del Espíritu Santo no es con brincos ni es con gritos. Esto del Espíritu Santo es con un corazón rendido, contrito y humillado a los pies del Maestro, a los pies de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Pastor, ¿por qué no hacemos la reunión de otra forma que no sea orando? No funciona. No funciona, yo te lo digo, no funciona. Si nosotros queremos ver el mover de Dios, tenemos que movernos nosotros a buscar al Señor, a hincarnos de rodillas y a buscarlo como nunca antes lo hemos buscado, a adorarlo como nunca antes lo hemos hecho. Y vamos a experimentar que el Señor es real, que el Señor se mueve en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro ser. Eso lo va a experimentar usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanza al Señor. Y entonces esta mujer llegó al pequeño país de Gales y conformó en un año 300 grupos de oración. También eso está registrado en la historia. Esos grupos de oración eran miles de almas que clamaban por un avivamiento, ¿verdad? Un avivamiento. Yo tengo el libro, yo lo tengo en mi casa, lo conseguí recién convertido. Y ese libro es apasionante, hermano. Siempre que yo siento que estoy como quieto espiritualmente, me pongo a leer ese libro, claro, la Biblia también, y a orar. Y encuentro la cantidad de historias que se cuentan allí, hermano, cuando Dios trajo un despertar, cuando se revivió el Pentecostés. 300 grupos de oración, eran miles de almas que suplicaban por un avivamiento en Gales. Alabado el nombre del Señor. Entonces Dios comenzó a moverse, escúchelo bien, mi hermano, en una casa. Estaban reunidos en una casa y había un muchacho. Usted le ha escuchado hablar de él, Evan Roberts. Evan Roberts trabajaba en una mina de carbón. Trabajaba durante el día y salía en la noche y se venía a hacer vigilia con unos muchachos en su barrio. Los reunía, muchachos. La hermana fulana de tal nos dijo que nos reuniéramos para orar. Nosotros no podemos durante el día porque estamos ocupados trabajando, pero nos vamos a reunir en la noche. Vamos a comenzar a hacer vigilias de 6 a 9 de la noche todos los días. Y convocaba a los muchachos de su cuadra, de su barrio, y se reunían en ese lugar. Escúchelo bien, mi hermano. Y todos suplicaban: oh Dios mío, necesitamos un avivamiento. Oh Dios, necesitamos un despertar espiritual. Oh Dios, necesitamos salir de este letargo espiritual en el que nos encontramos. Eran miles de voces que clamaban. Alabado el nombre del Señor. Dice que hubo una ocasión en que el Espíritu de Dios les tomó de tal forma que muchos de ellos no volvieron a sus trabajos y amanecían orando y se la pasaban todo el día orando. Alabado el nombre del Señor, hasta que una noche, hermano, algo explotó allá en la cuadra donde los muchachos se reunían, y cuando la gente se asomó a ver que había explotado, dice que lenguas de fuego aparecían sobre los techos
techos de las casas, era que el Espíritu de Dios se había movido de forma especial, y eso comenzó a encenderse por todas partes. El incendio comenzó allá y comenzó a extenderse por muchos lugares. Alabado el nombre del Señor. Los bares tuvieron que cerrar porque no había clientela. Los antros de prostitución tuvieron que cerrar porque se quedaron sin clientela. Los que vendían tabaco en aquel tiempo también tuvieron que dejar de venderlo porque se quedaron sin clientela. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la gente salía del trabajo e iba a ese mover del Espíritu Santo que estaba allí. Alabanzas al Señor. Y si tú no sabías, nosotros somos producto de las chispas de ese avivamiento que volaron de allá a Norteamérica, al Canadá, y que luego volaron a muchas partes del mundo, y Dios trajo un poderoso despertar del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo se va a revivir el Pentecostés entonces? Orando. Orando. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Si no hay un despertar para orar, no hay un mover del Espíritu de Dios. ¿Y quiénes deben despertar para orar? Los creyentes, los que hemos conocido al Señor. Alabado el nombre del Señor. Además, los que lo necesitamos a Él, que se vuelva a mover. Alguien aquí necesitará que el Señor se vuelva a mover en su vida. ¿Por qué no deja sus manos allá arriba? Deje sus manos arriba por un momento y cierre sus ojos y dígale al Señor: yo necesito que tú te vuelvas a mover en mi vida. Alabado el nombre de Jesús. Deja tus manos arriba, mi hermano, y comienza a hablar con Dios en este momento. Yo te voy a dar un espacio para que hables con Él y le digas: Señor, yo necesito que te muevas en mí. Hay tanto desorden en mí. Si hay desorden en ti, tú necesitas que el Espíritu de Dios se mueva. Alabanza al Señor. Y si tú miras a tu casa y dices: hay tanto desorden en mi casa, Señor, yo necesito que tu Espíritu se mueva. Y si tú miras a tu hijo o a tu familiar o a tu niño o al adolescente, al que venía al culto, al que se alegraba en Dios, y lo ves como está hoy, desordenado tal vez o tranquilo tal vez, necesitas decir: Dios, yo necesito que tu Espíritu se mueva en él. Alabanzas al Señor. Y para que el Espíritu se mueva en él, primero tiene que moverse en ti. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, necesitamos un despertar, hermano. Necesitamos revivir el Pentecostés. Necesitamos que la gloria de Dios vuelva a invadir la reunión, vuelva a invadir el culto. Necesitamos ver este lugar lleno, 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 no solo de gente, sino lleno de la gloria de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Alguien alabe el nombre de Jesús. Alguien déle ese aplauso en esta noche y diga: Señor, yo necesito que te muevas en mí. Alabado el nombre de Jesús.